Si mañana despierto y no sé nada sobre powerlifting, así es como crearía una rutina para ganar fuerza en 12 semanas. En este vídeo te voy a explicar exactamente cómo es mi visión del entrenamiento junto a un caso real de una de las atletas de mi equipo. Además te voy a enseñar los errores que seguramente estás cometiendo y los consejos que me hubiese gustado escuchar cuando yo empecé en esto. Mi nombre es Alberto García, soy entrenador de powerlifting desde hace más de 5 años y aquí vas a ver el paso a paso desde lo más básico hasta lo más avanzado con una hoja de ruta dividida en 4 niveles para comenzar a formarte sobre el entrenamiento de fuerza sin pagar ni un solo euro. Bueno, si estás aquí porque quieres aprender sobre cómo ganar fuerza desde cero, y te voy a explicar con esta pizarrita, que es el primer vídeo que hago de este estilo, básicamente mi visión de entrenamiento y lo que creo que son los puntos más importantes que una persona debería entender si quiere aprender a prepararse de cero o una persona que quiere empezar a ser entrenador de cero. Así que, sin mucho más preámbulo, vamos directamente a ello. Yo en mi planteamiento siempre intento que sea lo más operativo posible. Una cosa que creo que es muy, pero muy importante y que creo que tenéis que entender antes de empezar con todo esto es básicamente que la realidad es mucho más compleja que un sistema de entrenamiento. Cuando estamos hablando de un sistema de entrenamiento, una forma, una visión de ver algo, es una simplificación de la gran red causal que hay en la vida, que es muy compleja con mucha incertidumbre, y eso también se refleja en el entrenamiento. Cuando una persona te dice que vamos a meter este cambio de sentadilla y vamos a tener este resultado, te aseguro que o bien te está mintiendo o bien simplemente es ignorante. Pero como no quiero que en este canal ni en mi comunidad haya gente ignorante, os digo de verdad, vuestras simplificaciones de la realidad son simplemente erróneas. Estáis equivocados, tanto vosotros como yo. Nuestro trabajo es simplemente que caso a caso, con cada uno de nuestros atletas, con cada uno de los estudios o con cada cosa que haces para aprender, intenta que tu simplificación sea un pelín más certera, con en parte la certeza absoluta de que siempre va a ser una simplificación. Por ende, lo que veis aquí no quiero que lo toméis como una Biblia, como una realidad absoluta, sino que simplemente lo escucháis, veáis mi punto de vista y refináis un poquito vuestra simplificación como digo, de la red causal compleja que es el entrenamiento y bueno, que esto también se puede reflejar un poquito en la vida. Pero bueno, sin más preámbulo, cuando estamos hablando de entrenamiento, de ganar fuerza, yo creo que una cosa muy clara es, vale, ¿qué objetivo tenemos? Cuando hacemos una preparación es muy importante tener un objetivo. Y yo, por ejemplo, tal y como soy como persona, siempre me he dado cuenta que me muevo por objetivo. Es por eso que, número uno, para mí, el aspecto fundamental que quiero que os quedéis, con el que quiero que os quedéis, es que la meta clara de una preparación, en este caso del powerlifting, como vais a ver luego más tarde en uno de los casos reales de mi atleta, es mejorar la performance. Y a partir de ahí pienso, vale, ¿qué es la performance? Vale, quiero mejorar la performance. ¿Qué es la performance? Bueno, performance traducido al español es rendimiento, pero ¿qué es el rendimiento? ¿Qué compone el rendimiento? En base a como yo lo veo, yo lo divido en dos pequeños factores. Aquí arriba pone KPI, esto es en inglés Key Performance Indicators, indicadores de rendimiento principales, y aquí LPI, en inglés Leading Performance Indicators, que es básicamente como unos indicadores de rendimiento a futuro. Es decir, si yo, por ejemplo, manejo, como pone aquí, la recuperación y el nivel de preparación de un atleta, aquí en inglés le pongo recovery y readiness, de una manera buena durante mucho tiempo, voy a tener unos buenos KPI. De hecho, esto, en relación con lo que pongo aquí, simplemente quiero que entendáis que los LPI y los KPI están relacionados. ¿Qué son los KPI? Los KPI básicamente es, de una manera muy resumida, las milestones y tu baseline. Si no sabéis muy bien qué es esto, estáis en el vídeo equivocado. Tenéis que aprender un poquito antes de llegar aquí y para eso no os preocupáis porque simplemente, como supongo y deduzco que eres una persona que quiere aprender, no creo que con un vídeo de 1 hora creas que ya puedes crear una preparación desde cero. Es por eso que tengo mi canal repleto de muchísimos vídeos y tenéis en mi descripción una lista de reproducción con una serie de vídeos muy importantes, uno específicamente sobre las milestones y otro específicamente sobre la baseline. Así que antes de seguir con este vídeo, vete y revisa esos vídeos en profundidad, toma apuntes, pregúntame cualquier duda y después vuelve porque te va a venir muy pero que muy bien. Dicho esto, si sabéis ya que una milestone y una baseline, que básicamente de una manera muy sencilla es como si fuese el techo de tu rendimiento y el suelo de tu rendimiento, lo que queremos es simplemente que el techo suba y el suelo suba. Es decir, si tu rendimiento fuese una especie de vaso, pues queremos que el vaso suba de una manera u otra, o bien subiendo el suelo o bien subiendo el techo. Sin embargo, nosotros queremos saber cómo subir el techo y cómo subir el suelo. Para eso está este vídeo. La idea de la que gira casi todo el vídeo es básicamente esta, ¿vale? Tenemos que aprender a manejar la capacidad, cómo de recuperado está el atleta y cómo de preparado se siente. Básicamente es a nivel de skill, diría, ¿no? De, oye, cuánta skill tiene, cómo de hábil es ahora mismo en el movimiento y cómo de recuperado está para generar ese movimiento en concreto, ¿vale? Porque puedes tener un nivel de preparación muy alto, pero si tienes una recuperación pues muy baja, tus demandas de recuperación son muy altas, seguramente no vas a ser capaz de expresar en su totalidad el nivel de preparación que tienes, ¿vale? Así que es muy importante que dominéis esto. Para obtener performance, yo veo que se hace mediante estos dos factores, LPI y KPI, como te digo.
estos van a ser como un predictor en el futuro. Si tú haces bien esto ahora mismo, a lo mejor ahora mismo el KPI no lo tienes del todo bien, porque puede ser que simplemente no está en un buen punto, pero si estás haciendo esto durante el tiempo suficiente, obtendrás esto. Digamos que es como que está un poquito relacionado. Y haciendo un poquito, digamos que resumen rápido de este apartado número 1, vale, estamos aquí en el punto A y queremos llegar al punto B. Punto A es exactamente el punto en el que está, punto B es donde queremos estar, que es esa meta clara. Esa meta clara, en mi caso, ya veréis en este vídeo de las milestones, que intento hacerlo de una manera mucho más estratégica, pero insisto, iros al otro vídeo. Si queréis aprender de verdad, no vale solo con un vídeo de una hora, tenéis que entrar dentro de lo que cabe en el ecosistema de contenido de entrenadores que suben contenido para ayudar de verdad, no contenido basura. Y insisto, tenéis una serie de recomendaciones debajo del vídeo que van a venir muy pero muy bien. Dicho esto, pasamos al punto 2. Vale, una vez tenemos la meta clara, tenemos el objetivo, estamos aquí, queremos llegar aquí, vamos a crear una estrategia. Hago el símil como si fuese Google Maps, ¿vale? Si tú estás en tu casa y quieres llegar a Cádiz, vale, ya sabes dónde estás, ya sabes dónde quieres estar, ahora tienes que plantear un poquito la ruta, ¿no? Quiero que os quede un poquito con el símil, con la analogía de Google Maps. Tenemos el punto A, tenemos el punto B, vamos a intentar unirlo de la manera más eficiente posible. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entendiendo muy pero que muy bien estos dos conceptos, que, insisto, son básicos, pero mucha gente tampoco lo entiende. Y es la periodización y la programación. Estoy seguro, seré entrenador, para el vídeo después de esta pregunta, apúntalo, apunta tu respuesta y vamos un poquito. ¿Qué es la periodización y qué es la programación? Dame tu definición. No la definición que hay en un libro, no la definición que ha escuchado a tu entrenador o a tu entrenador favorito en Instagram. ¿Qué es para ti la periodización y qué es para ti la programación? Crea un estilo propio. No vale simplemente con estudiarte como si fuese una rata de laboratorio, los estudios y según la periodización, no sé qué, se dice tal. No, no. ¿Cuál es tu definición? Porque eso te va a hacer entenderlo mucho más en su totalidad. Yo, como lo entiendo, es como, vale, para mí, la periodización es el fin y la programación es el medio, ¿vale? La periodización, digamos que es esa organización de la temporada, tenemos X tiempo, vamos a organizarlo. Este es el fin, tenemos esta preparación dividida en estas fases con este objetivo. Y la programación es el medio, es cómo conseguimos esos objetivos, cómo conseguimos llegar a esa fase. Es como, bueno, básicamente eso, para mí es el fin y es el medio. Podría dar una definición mucho más extensa, mucho más bonita, en la que pensé que soy más inteligente, pero realmente, insisto, hay un razonamiento que me gusta mucho, si no me equivoco, bueno, yo lo escuché en el instituto y me gustó mucho cuando lo escuché. Y es básicamente, si no me equivoco, se llama la navaja de Occam, si no me estoy equivocando. Y básicamente es que cuando hay dos razonamientos y los dos consiguen el resultado final, te quedas con el más simple, ¿vale? Esto es muy importante. Yo podría darte una definición súper tocha y pensar que soy el coco, pero no creo que te quedes con el mismo mensaje que si te explico que la periodización es el fin y la programación es un medio. Dicho esto, pasamos un poco, antes de llegar a la parte un poco más gorda, pasamos un poco a un debate clásico que yo creo que si llevas suficientemente en el Power habrás escuchado sobre, oye, periodización top-down, periodización bottom-up. Si no sabes qué es esto, insisto, tiene un vídeo en el que te explico justo eso. Son creo que 40 minutos de vídeo en los que hablo de otras cosas que te pueden venir muy pero muy bien. Y si ya lo sabes, te explico. Periodización top-down, bottom-up, siempre se ha hablado. ¿Cuál es mejor que la otra? Yo he entrado a ese debate, todos hemos entrado, pero yo creo que con el tiempo la clave es entender que la virtud está en el equilibrio. No hay una cosa mala o buena por naturaleza. No te tienes que casar ni con un blanco ni con un negro. Tienes que estar en la escala de gris a la que tú te sientas cómodo. Tal y como yo lo entiendo, y esto lo rescato concretamente de este libro, ¿vale? Lo rescato del libro, lo podéis ver aquí un poquito, que es el Manual de Entrenamiento de Fuerza, la periodización ágil de Jovanovic. Esto es unas preguntas que él hace en el libro y concuerdo mucho con una de las cosas que comenta, y es básicamente que la periodización top-down, si tuviese que resumirlo en dos preguntas, sería ¿qué se debe hacer y por qué? Es decir, como estaba diciendo, es el fin, ¿vale? ¿Qué se debe hacer? Se debe hacer esta cosa. Quiero, por ejemplo, subir la baseline. ¿Y por qué? ¿Por qué quiero subir la baseline? Tienes que ser capaz de responder a esas dos preguntas. Y luego el bottom-up sería ¿qué se puede hacer ahora y cómo? Muchas veces simplemente pensamos que, oye, solo se puede hacer una de las dos cosas. Realmente creo que no son exclusivas, son complementarias. Y de ahí nacieron las milestones. De ahí más o menos nació un poquito mi forma de ver el entrenamiento. ¿Qué se debe hacer? Pues digamos que es como decimos, es el por qué y es el qué. Y luego aquí tenemos el cómo, ¿vale? Pues si creo que se debe hacer subir la baseline, pero en el contexto actual, ¿qué se puede hacer ahora mismo? No puedo subir la baseline porque tiene molestias, porque quizás no está preparado todavía para subir la baseline, porque quizás puede pasar cualquier cosa. Si ahora mismo no se puede, no pasa nada, nos adaptamos. Creo que muchas veces se ha tenido el debate de, no, ¿soy rígido o soy dinámico? Soy flexible, perdón. Yo creo que es un poco una pregunta. Creo que
los humanos tendemos mucho a intentar como posicionarnos en A o B, en blanco o negro, pero realmente, como digo, la clave está en el medio. Insisto, creo que puedes responder a las 4 preguntas. Si eres capaz de responder a esas 4 preguntas en tu preparación, perfecto. Si solo te centras en una de las partes, seguramente en mi opinión, es que estás perdiendo algo de potencial dentro de lo que cabe. Tanto tú como tu atleta, ¿no? Una vez entendemos que no hay una predicción buena o mala, quiero que cuando vaya a plantear qué es lo que quiere hacer, quiero que cuando vaya a plantear el fin, el objetivo de un macrociclo, de un bloque, de una preparación con tu atleta, contigo mismo, que te plantees qué se debe de hacer. Aquí viene lo complicado, ¿qué se debe de hacer? Podría decirte, vale, tienes molestias en la rodilla, acepto. Tienes que mala sentadilla, acepto. Eso realmente es muchísimo más complejo. De ahí que la mayoría de la gente que no tiene ni idea de entrenamiento contrata entrenadores, porque es mucho más complejo. Yo lo que pienso es que al final, lo que considero es que no te puedo decir qué se debe hacer. Esto es evaluar el contexto en concreto. Yo te estoy dando la guía, te estoy dando como la hoja de ruta que tú tienes que hacerte las preguntas y es como el psicólogo. El psicólogo no va a ir y te va a decir, vale, tu problema es este y vamos a solucionarlo. Sí, lo que haces con un psicólogo es hacer un trabajo introspectivo, perdón. Y te paras a pensar tú y te paras tú a responder las preguntas, ¿vale? Así que es muy importante que respondáis estas preguntas cuando vayáis a plantear vuestra preparación, si de verdad queréis poneros fuerte, si no, pues hacer las cosas a lo loco y ya veremos qué pasa. Dicho esto, pasamos bueno, antes de pasar a esta parte, me gustaría hablar un poquito de la programación, que como digo, es el medio, y hablar un poquito de la periodización. Y yo aquí pongo programación inversa. ¿Qué es programación inversa? Bueno, quien me conozca sabrá que me gustan mucho los nombres, que no sé qué, que me gusta ponerle como concepto a todo, porque me ayuda a entenderlo todo, por lo menos desde mi punto de vista más sencillo y no tener que poner nombres largos, simplemente un concepto que evoque una idea. Esto de programación inversa, básicamente, lo que busco es, vale, si quiero llegar a B, ¿qué necesito antes de llegar a B? Es un tipo de pensamiento que se llama ingeniería inversa o pensamiento inverso, y básicamente yo digo, vale, si quiero tener 200 de sentadilla, ¿qué debo de haber hecho en el bloque anterior para estar suficientemente recuperado y suficientemente preparado? Pues yo no puedo pasar de 100 por 1 a 200 por 1 en un bloque, no puedo. Pues si tengo que hacer 200 por 1, el bloque anterior, por este tipo de atleta en concreto, a lo mejor lo que debo hacer es tener una single 190 arroba 8, por ejemplo. Y eso me dejará a lo mejor suficientemente preparado, a lo mejor no. A lo mejor suficientemente recuperado, a lo mejor no. Esto dependerá del caso en concreto. De ahí que gran parte de la skill de un entrenador también sea la intuición. Que esto, pues queda feo decirlo en un vídeo y porque todo el mundo queremos ser súper científicos y demás, pero creo que una habilidad muy importante de un entrenador es la intuición. Y eso se desarrolla mediante muchas horas de estudio y durante muchas horas de práctica intencional con tu atleta. Tú puedes tener muchos atletas y no sacas razonamiento. El objetivo es que tú con tu atleta, cada vez que te ocurra algo, saques un razonamiento. Cada vez que tenga un problema, intentes pensar qué hubiese hecho en otro caso, es decir, que simplemente saque un razonamiento lógico y saque feedback. Es muy importante cuando tenga algo es sacar feedback. Una de las cosas que hablo en otro vídeo es el bucle de feedback. Siempre que tenga un evento importante, saca feedback. Siempre. Ese evento importante puede ser final de semana, final de bloque, final de macro, final de prep, lo que a ti te dé la gana, lo que tú consideres importante. Pero es muy importante que saques feedback, porque si no, cometerás los mismos errores una y otra vez. De hecho, la inteligencia, lo escuché una vez y me gustó mucho, puedes definirla como el ratio al que tomas bueno, básicamente entra en un bucle de feedback. Básicamente es cómo de rápido aprendo yo. No es cómo de listo o cuál es tu capacidad, cómo de rápido aprendo yo. Si yo en 10 días he sacado 20 bucles de aprendizaje, voy a ser más inteligente, dentro de lo que cabe, que una persona que solo saque 2 o que solo saque 1. Simplemente voy a ser más capaz. A lo mejor no en el momento actual, pero seguramente si sigue de manera consistente haciendo esto, sí que lo hará en el futuro. Pero sin entrar tampoco en más debate filosófico, que para eso me hago un podcast, hablo un poquito de la programación inversa. Tal como vaya aquí, tenemos el punto A, ¿vale? Y después del punto A buscamos el punto B. El objetivo es plantear una ruta con sus fases divididas, en las que, como digo, esas fases deben responder al qué se debe hacer y al por qué. Y en el momento en el que tú planteas la hoja de ruta, ¿vale? Tú plantearás el qué se debe hacer y el por qué. Y una vez estés aquí, tú lo que debes hacer es, cuando estás en el momento B, en el bloque de build en concreto, deberás de responder a qué se puede hacer ahora y cómo. Si se puede hacer lo que tú has planteado, sigue teniendo sentido, ha funcionado y el cómo tiene sentido, se hace. Que no, vuelve a adaptar. ¿Y qué se debe de hacer en este momento en concreto? ¿Por qué? ¿Y qué se puede hacer ahora? ¿Y cómo? Y se vuelve a reestructurar. Yo cuando planteo una preparación digo, vale, ¿qué se debe hacer en las próximas 20 semanas? Esto. ¿Por qué? Esto.
¿Cómo se debe hacer? Y lo voy poco a poco cambiando. No es una cosa estática, sino que poco a poco vamos cambiando, ¿no? Creo que, como digo, no es exclusivo. Tú puedes tener un razonamiento previo y luego ya ir cambiándolo. Por tener un razonamiento previo de qué quiero hacer en 20 semanas, no significa que tenga que hacerlo 100%, ¿no? Si yo, por ejemplo, entro en una carrera y me equivoco de carrera, me salgo de la carrera. Pues lo mismo con el entrenamiento, ¿no? Y como digo, tenemos el punto A, tenemos el punto B y tenemos las fases divididas. Y ahora vamos a crear esa hoja de ruta en la que vamos a tener los KPI, que básicamente, digamos que serían como digo, los indicadores de rendimiento principales. Vale, el rendimiento es bueno si en este punto en concreto tengo este nivel de milestones, este nivel de baseline. Y luego, por ejemplo, aquí pongo OKR. ¿Esto de OKR qué es? Básicamente, un OKR, que esto no lo he dicho todavía en el canal, se llama, en inglés es Objective and Key Result. Es básicamente resultado, objetivo y clave. ¿Por qué? Porque después de un OKR siempre vas a querer sacar un feedback, siempre. Tú, por ejemplo, a lo mejor no puedes sacar feedback rápido cuando has tenido una única sesión, porque a lo mejor no tienes algo objetivo y clave. Un resultado objetivo y clave es el total que hagas en una competición, es el total para el que estabas en esa competición. Después de eso podrás volver a sacar feedback. Y muy importante que si quieres un OKR determinado, tendrás que conseguir unos KPI determinados y unos LPI determinados. Que esto es de lo que trata la programación inversa, ¿vale? Si yo quiero un OKR, que es pues, el total X, tengo que haber conseguido unos KPI y tengo que haber obtenido unos LPI Z. Básicamente esto de la estrategia inversa. Si quiero esto, debo de tener esto antes y debo de hacer esto antes. Básicamente es como para que lo entiendas, es como si imagínate que estás en un videojuego, ¿vale? Que quieres la espada del diamante no sé qué, no sé cuánto, deberás haber obtenido primero estos materiales. Y para haber obtenido primero antes estos materiales, habrás tenido que hacer estas acciones. Pues es lo mismo, que quieres esta cosa, habrás tenido que obtener esto antes y habrás tenido que hacer esto antes. Muy importante que todo se limita a esto. O sea, lo que hagas cada día en concreto, a nivel de recuperación, a nivel de preparación, va a dictaminar lo que ocurra en el resto bueno, no de métrica, pero de resultados y de la preparación, ¿no? Una vez hemos entendido brevemente de qué trata todo esto, vamos a hablar un poquito sobre la periodización y sobre la programación. Muy importante que aquí pongo el simbolito de las milestones, que os quede en la cabeza, y muy importante, como digo, entender el enfoque, ¿vale? Antes de empezar con esta parte, ¿vale? Quiero que os centréis en esta. Yo, tal y como lo veo, es como, vale, voy a dividir, como hemos dicho, por fase, vamos a buscar un porqué. Yo, tal y como trabajo, en el nivel macrociclo, ¿vale? Tendríamos que dividir primero cómo vamos a dividir. O sea, al final, la organización, aunque hay otra simplificación de la vida compleja y vida real, esta simplificación es útil, ¿vale? O sea, las simplificaciones que van a entender como algo inútil. Una simplificación es útil, porque al final nosotros no tenemos capacidad para saber todo, o sea, para entender la complejidad entera de lo que viene siendo la vida. Es muy complicado. Y la vida, ni el entrenamiento y demás. Por eso creamos generalizaciones, por eso creamos simplificaciones. ¿Son malas? No son malas, son útiles. El problema es cuando las generalizaciones lo aplica a absolutamente todo. Tienes que ser consciente de que es una generalización o una simplificación. Dicho esto, vamos a crear una forma de organizar el año, las temporadas, como tú quieras. A nivel macro, meso y micro. Macrociclo, mesociclo y microciclo. Tengo otro vídeo, no os preocupéis, que explico otras cositas sobre esto. Insisto, lo tenéis en la lista de reproducción. Es un vídeo de hace un año y poco, que me acuerdo que se pegó bastante y era un vídeo bastante bueno. Creo que es de verdad muy útil porque aparte hay, si no me equivoco, 2 casos reales de alguna de mis atletas. Pero digo, una vez sabemos dividir la preparación en macrociclo, mesociclo y microciclo, es básicamente la duración de los ciclos. Un macrociclo puede ser 15 semanas, compuesto por 3 ciclos de 5 semanas, compuesto por 15 microciclos, por ejemplo, ¿vale? 15 microciclos de 7 días. Una vez ya lo hemos dividido, vamos a decidir cómo tratamos a cada uno de los ciclos, ¿no? Tenemos el macrociclo y el mesociclo, que yo lo suelo enfocar de esta manera, ¿vale? Lo intento enfocar de, oye, tengo un macro o un mesociclo que es de carácter build, que es de un enfoque de construir, de carácter preparatorio o de carácter de ataque, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pongo entre paréntesis ATR, porque realmente esto es una de las cosas más antiguas que puedes encontrar en el mundo de entrenamiento de fuerza, que es los tipos de programación, periodización ATR, que es básicamente acumulo, después transfiero esa acumulación que ya es, bueno, transformo, como te dé la gana, ¿no? Esa acumulación de trabajo que ya he hecho la voy a transformar para realizarla. Es como, digamos que es, vale, yo planto y cosecho, ¿no? Pues planto y cosecho. Pues digamos que esto es la parte de plantar, luego está la de cosechar, ¿no? Para que hagan una idea. Pues yo lo que digo, vale, este macrociclo voy a plantar o voy a cosechar. Pues en lugar de utilizar la terminología plantar y cosechar, utilizo build, preparatory y attack.
No os preocupéis. ¿Por qué? Porque como yo ya estoy pensando en lo que me vaya a pedir, seguramente algunos diré, me gustaría un caso real sobre cada uno de estos tipos de bloques. No os preocupéis porque aparte de que después tenéis una explicación de una preparación de una de mis atletas, vais a tener una serie en la que voy a explicar cómo hacer un bloque y un macrociclo de build, cómo hacer un macro y un bloque de preparatorio y otro de ataque. Es decir, vais a tener vídeos específicos sobre esta teoría con casos reales de muchos de mis atletas para que podáis entender, como digo, en profundidad como yo veo el entrenamiento. Así que muy importante, que esto es el nombre de la fase, ¿no? Y ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué voy a querer construir? Porque lo que voy a querer va a ser subir el suelo, subir la baseline. En la parte preparatoria voy a querer subir la baseline, pero también voy a querer subir un poco la parte de maestros, la parte de la topset, la parte del techo. Y luego en la parte de ataque, a lo mejor ya no me centro tanto en la baseline, sino que subo un poquito más el techo. Es como si fuese una especie de transición, ¿vale? ¿Significa que en la parte de build no voy y no quiero para nada subir las topsets? No, claramente quiere. Lo que ocurre es que seguramente el enfoque prioritario va a querer ser subir el trabajo de baseline, determinarlo como tú quieras, o te metes en mi vídeo y lo revisas, ¿vale? Que tengo un vídeo más largo hablando específicamente de esto. Esto es a nivel de mesociclo y macrociclo, es decir, os podéis encontrar macrociclos enteros donde el enfoque principal va a ser de buildear, de subir la baseline, un macrociclo de 15 semanas, con dentro de su macrociclo vais a querer a lo mejor tener otros tipos de bloques que van a ser build, preparatory y attack en el aspecto de build, ¿vale? Esto sería un ejemplo en concreto, pero ya os digo, esto lo podéis ver tanto en el macrociclo como en el mesociclo. Y luego en el microciclo, aquí pongo BPAR. Esto básicamente, dentro de los slots, ¿qué es un slot? Bueno, si no lo sabes, no te preocupes, hay más vídeos en la lista de reproducción. Tenéis muchísimo contenido. Si de verdad queréis aprender de entrenamiento, tenéis muchísimo contenido, lo tenéis ahí abajo, de verdad. No hagáis lo que es interesante y clicáis un poquito, le echáis un vistazo. Cualquier feedback, aquí estoy, ¿vale? Esto respecto al microciclo. Simplemente yo divido los slots en función de, básicamente, el rol estratégico que tienen en el microciclo. Esto puede ser, por ejemplo, una estructura de 4 días de banca. Banca de build, banca preparatoria, banca de ataque y banca de recuperación. Y eso puede ser simplemente lo que vamos a hacer en esa misma semana. No va a ser seguido, a lo mejor hay un descanso entre algunos y demás, pero eso sería, por ejemplo, cómo yo dividiría los roles estratégicos de un microciclo en cuanto a bancas, sentadillas o peso muerto. Una vez hemos entendido que en la priorización lo más importante se resume esto a qué se debe de hacer, cómo lo quiero organizar, que esto es lo de macrociclo, mesociclo y tal, y por qué. Una vez ya sabéis el por qué, pues ahora vamos a intentar generarlo, tenemos el fin, ahora vamos a buscar el medio, ¿no? Como digo, vamos a buscar el medio, ¿vale? Tenemos el medio que es la programación inversa. Como he dicho al principio del todo se resume en esto, en cómo induces tú una dosis de trabajo que dé un nivel de recuperación y un nivel de preparación óptimo. La palabra óptima no me gusta, pero la he utilizado porque creo que es algo que todo el mundo puede más o menos entender, ¿vale? Dicho esto, oye, ya tenemos todas las fases, tenemos todo hecho, ahora lo que queremos es manipular de manera estratégica, muy importante la palabra estratégica, tiene que tener una intencionalidad, un porqué, un cómo, todo lo que queráis. Estas dos cosas principales, ¿no? Serían las variables de entrenamiento más importantes, que es el volumen y la intensidad. Hago un pequeño llamamiento a qué es la intensidad. Yo y muchos entrenadores hemos hablado sobre, oye, ¿qué es preferible? ¿El RPE o la carga? Bueno, yo creo que al final el elemento de prescripción del entrenamiento a nivel de intensidad no puede ser únicamente el RPE o únicamente la carga. Una cosa va ligada a la otra. ¿Qué ocurre? Que creo que muchas veces la gente confunde, y no tanto yo creo que la carga y el RPE, sino la carga y el esfuerzo, ¿vale? Yo como la intensidad la entiendo como básicamente una moneda, tenemos dos caras, ¿no? Pues una de las caras es la carga que estamos utilizando y otra es el esfuerzo, no el RPE, porque el esfuerzo es el resultado de las reps y el RPE. Porque si yo te digo 200 arroba 8, pues te queda igual. O sea, dentro de que cabe, no es solo 200 arroba 8, es 200 a X repeticiones arroba 8. El X repeticiones y el arroba 8 es lo que va a determinar el esfuerzo. Sí, el arroba ya te está enseñando el esfuerzo, pero no es lo mismo hacer un arroba 8 que hacer un por 3 arroba 8 y un por 7 arroba 8. Muy importante para mí entender que la intensidad es producto de estas dos cosas. Así que manipulando de manera estratégica estas dos variables, acorde a esta priorización que tú has hecho, respondiendo a estas preguntas, teniendo en cuenta esta meta clara, vas a tener un resultado a nivel de recuperación y a nivel de readiness del atleta. ¿Qué ocurre? Que aquí me podría poner a dibujar muchas más cosas, pero tanto la recuperación como el readiness del atleta está influida por 1000 cosas. O sea, ojalá fuese todo súper sencillo y yo te pudiese decir, no, puedes hacer este volumen, ya está, ¿no? En plan, cada caso individual es un mundo y es muy complejo, porque puede ser que un tipo de trabajo de volumen y un tipo de trabajo de intensidad llamado A
en un momento determinado de ese atleta le dé 7 monedas, por entenderlo monedas, 7 monedas de recovery. De recovery me refiero a necesidades de recuperación, ¿no? Es decir, necesita 7 monedas para recuperarse. Pero en otro momento puede ser que necesite 25, porque esa persona está comiendo menos, está durmiendo menos, está trabajando más, por 1000 cosas que pueden influenciar el rendimiento, ¿no? Así que es muy importante que tenemos la manipulación estratégica de estas dos variables con el objetivo de ¿qué? Con el objetivo de generar un buen balance de recuperación y readiness. ¿Qué ocurre? Que esto igual es muy individual, no hay un número, simplemente es cómo tú interpretas cómo de recuperado y cómo de preparado está el atleta. Esto va a intentar cubrir unas necesidades. Es decir, nosotros vamos a intentar, mediante este aspecto de la recuperación y de la preparación, sobre todo en el aspecto de la preparación, vamos a intentar cubrir unos niveles de necesidades que van a ser necesidades a nivel de, oye, ¿cuántas series va a necesitar el atleta para sentirse preparado y qué intensidad va a necesitar el atleta para sentirse preparado? Sabemos qué es lo que necesita a nivel de preparación y luego sabremos cuál es el límite a nivel de recuperación. Porque si necesita, vamos a poner un número, 20 lo que sea, ¿vale? Necesita 20, pero como máximo toleras 15, ahí seguramente tenemos que dar una vuelta, ¿vale? Seguramente tengamos que trabajar un poquito en ese 15, aunque sea durante un tiempo, intentando que, de una manera u otra, desarrolle más tolerancia para recuperarse, o vamos a intentar generar otra herramienta para que el atleta se pueda recuperar. Pero es muy importante que el objetivo de esta manipulación estratégica es cubrir unas necesidades de volumen y de intensidad. ¿Para qué? Para generar una skill. ¿La skill de qué? De producir fuerza, y eso se resume en milestones y baseline. Básicamente unas necesidades que van a volver aquí al principio y van a priori, si cubres esas necesidades, subir tu baseline y subir tu milestone, subir tu techo, subir tu suelo y subir tu techo. Muy importante que digo, genera estas fases, ¿vale? Hago un resumen rápido, genera estas fases, pregunta el por qué, pregunta el cómo, todo perfecto, manipula de manera estratégica este volumen y esta intensidad. Vamos a intentar que mediante este resultado, ¿no? Este byproduct, que se dice en inglés, de necesidades de recuperación y readiness inducido a partir de esta manipulación estratégica, vamos a intentar cubrir estas necesidades a nivel de volumen y a nivel de intensidad. Muy importante que aquí dibujo en intensidad esto, ¿vale? Puede ser que el atleta tenga cierta sensibilidad a la intensidad o cierta sensibilidad a la carga. Esto es una de las cosas que tenéis también en la lista de reproducción mediante un vídeo que se llama Top Sets variables. Esto para mí es muy importante, ¿por qué? Porque una de las cosas que creo que muchas veces se nos olvida es que el atleta seguramente necesita tocar X porcentaje de carga y X intensidad para sentirse preparado. Dicho esto, sé que quizás puede parecer muy complejo, pero no os preocupéis porque justo después de este fragmento vais a tener un caso real de uno de mis atletas y creo que va a dar mucha más claridad en el asunto. Ya de paso rápido, pues digo, cualquier crítica, estoy aquí, antes de pasar a la siguiente parte. También animo a que si alguna de las personas está pensando en aprender un poquito más sobre milestones, os podéis o bien a la descripción del vídeo de YouTube, o bien a mi canal a mi cuenta de Instagram, y simplemente mandándome la palabra milestone, yo os mando la guía, podéis aprender un poquito más, y también profundizáis muchísimo más en cómo yo veo el entrenamiento, ¿vale? Así que nada, dicho esto, pasamos a la siguiente parte. En esto tenemos un caso práctico, un caso real de uno de mis atletas con el cual llevo relativamente poco. Aquí, este es el cuarto bloque juntos, diréis, es el tercero, es el cuarto porque el primero está en Excel, ahora como trabajo con Effort no está aquí. Eh, y bueno, básicamente os voy a explicar un poquito, haciendo seguimiento de justo lo que hemos estado hablando. Vale, número uno, ¿cuál era la meta clara? La meta clara era buscar mejorar la performance. Subiendo la performance mediante los KPI y los LPI, que como ya sabéis, es simplemente intentar buscar que suba la baseline. Muy importante que tenéis un vídeo en la descripción donde explico completamente todo sobre la baseline y otro vídeo en el que explico otra guía completa sobre las milestones. Así que conforme terminéis este vídeo, os animo a que vayáis a esos dos vídeos, básicamente porque os va a ayudar a profundizar muchísimo más en eso. Ahora, habiendo entendido que tenemos que subir la baseline, que tenemos que subir las milestones, vamos a intentar generar ese aspecto de periodización, de organizar la fase, bueno, en este caso ya sabéis que a mí me gusta mucho organizarlo por macrociclo. De hecho, el hecho de organizarlo en bloques como tal, casi que es más para el atleta que para mí. Yo, por ejemplo, realmente podría poner directamente attack macro y yo me enteraría perfectamente. Lo único que quizá sí podría ser más interesante para nosotros es entender por qué, por ejemplo, hacemos de 5 semanas en concreto. Bueno, realmente él ya venía haciendo con su antiguo entrenador bloques de 5 semanas y simplemente un poquito por respetar un poco lo que estaba haciendo. Yo creo que la duración del bloque la puedes determinar tú simplemente en función de cómo programes. Puede ser que yo a esta atleta le cambie un par de aspectos del sistema de entrenamiento y podamos hacer bloques de 4 semanas perfectamente eficientes, igual de 6 semanas, igual casi que de 7. Yo realmente creo que entre 4 y 6 semanas se puede mover todo el mundo.
En la mayoría de los casos, pero muy importante, la duración del bloque la pones tú. No creo yo, desde mi punto de vista, que venga tanto en función de tu time to peak. El time to peak, pues si no lo sabéis, es un concepto sacado de la metodología de RTS, la cual, por cierto, también tenéis otro canal, otro vídeo en mi canal donde explico esa metodología en profundidad y analizo un poquito cómo trabaja Mike Tushar, uno de los entrenadores más conocidos del mundo del Power. Y dicho esto, yo no creo que tampoco la duración del bloque la determines tú, sino, o sea, la determine el time to peak, el universo, tu patrón de respuesta. Yo creo que tu patrón de respuesta viene en función del sistema. Y si el sistema es de una forma, tendrá un patrón de respuesta X. Si el sistema es de otra forma, tendrá un patrón de respuesta Y. Dicho esto, yo en este caso simplemente ajusté para que sean dentro de 5 semanas y por ahora está funcionando bien. ¿Vale? Voy a explicar, como digo, en detalle, sentadilla, banca y peso muerto. Se irá un poquito largo, pero creo que este vídeo, como digo, el objetivo no es tanto buscar la viralidad ni nada de estilo, simplemente hacer una guía de verdad que ayuda a la gente. Así que dicho esto, ¿vale? Dividimos el, cuando empecé a trabajar con él, empezamos con este preparatorio macro, que como digo, aquí por ejemplo no aparece nada, pero simplemente, como digo, aquí yo evalué cuánto podríamos estar haciendo, cuántos bloques podríamos estar haciendo dentro de un macro hasta pushear, porque al final lo que me interesa es, con una persona nueva, intentar entrar en un bucle de feedback, ¿vale? Si yo hago una preparación de un año entero, hasta que llegue yo al final, que el final es el OKR, el Objective and Key Result, que es lo que creo que lo tengo por aquí, hasta que yo llegue al final, tarda mucho. Por ende, cuando pueda sacar el feedback de ese OKR y meterme en otro OKR, es como prefiero, al principio, si tenemos la capacidad, si no tenemos competiciones, como es con Carlos, voy, pues si puedo repetir lo más rápido posible ese bucle uno detrás de otro, dentro de lo que cabe, no es una preparación de un bloque, ¿no? Una preparación o un macrociclo donde termino puseando al tercer bloque, ¿vale? Son 12 semanas más o menos. En este caso son 15, ¿vale? Son 15 semanas más o menos. Me sirve para volver a sacar feedback, analizo, reviso, saco nuevas conclusiones, la vuelvo a integrar en el sistema. Porque cuanto más bucles de feedback pueda sacar, a priori, mejor será el sistema. Como digo, teniendo ni tampoco ni calvo ni con otras pelucas, ¿no? Ni una preparación de 52 semanas, ni tampoco de 5 o 15, 20, y ya a partir de ahí puedes sacar conclusiones y vuelves a reiniciar. En este caso ya te digo, empezamos aquí con este semi-attack block, que por ejemplo terminamos con un... bueno, en este caso, por ejemplo, tuvimos que ajustar porque realmente la sentadilla no fue tal y como queríamos y se está empezando a sentir algo mal. Y vamos a terminar con un por 1,7 y al final decidimos más o menos como que volver a reiniciar porque no estábamos en el punto correcto, pero por ejemplo la marca la puseamos, el DL lo puseamos hasta donde yo quería pusearlo, es decir, que más o menos dentro de que cabe, aquí por ejemplo, voy a abrir un poquito la ventana, aquí un poquito por ejemplo, por 1,7, aunque esto está mal escrito, o sea, básicamente porque yo no lo puse bien, pero puseamos hasta un por 1,7, el cual nos deja ver, por ejemplo, aquí pongo un segundo intento fácil. Un segundo intento fácil ya te está haciendo ver que está a lo mejor un 6-7% de tu RM, más o menos, y te está haciendo ver dónde está el límite. Eso es muy importante que plantees una fase. Y dentro de cada fase, aquí tengáis distintos objetivos, ¿no? ¿Vale? ¿Qué voy a hacer en el blog? ¿Qué voy a hacer en el preparatorio? ¿Qué voy a hacer en el ataque? Para mí es muy importante, como digo, planteamos, como puse por aquí, cuando queramos terminar, el final, vamos a dividirlo en fases y una vez lo dividimos en fases, vamos a plantear unos objetivos para cada una de las fases. Y todo eso en función de las 4 preguntas que tengo aquí, que es ¿qué se debe de hacer y por qué? O sea, yo tengo que ser capaz de decir por qué voy a hacer esto, o sea, qué es lo que voy a hacer en el Attack Block y por qué. Y luego, ¿qué se podrá hacer en ese momento, cuando se acerque el momento, y cómo lo haré, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué se debe hacer en este build block, ¿vale? A ver si me ha quedado ahora. En este build block. Con este, por ejemplo, build block, nuestro objetivo era dentro de que seguir pusheando la base, vamos a seguir pusheando la base de una manera, no te digo muy agresiva, pero más o menos entendiendo que la secundaria lo vamos a seguir pusheando. Y luego en el primario, por ejemplo, fijaros, en el primario, por ejemplo, estamos terminando con una intensidad media y porcentaje del RM medianamente alto. Es decir, lo que estamos intentando es subir la maestra, subir la baseline. ¿Por qué? Porque en este caso creo que si nos pusiésemos a acumular mucho trabajo de un 4x4, un 5x4, está perfecto, realmente, por ejemplo, una cosa que en su momento ya iremos probando, porque ahora mismo, por ejemplo, nuestro modelo con Calo en concreto está muy orientado hacia top sets, rampas, top singles, algo de volume work, pero relativamente sencillo y demás. Y en este caso no estamos metiendo todavía un volume work pesado ni nada del estilo. ¿Por qué? Porque al final eso es, digamos que es como si tuviésemos aquí un espectro de, vale, solo vamos a hacer top singles, solo vamos a ir por la intensidad y solo vamos a ir por el volumen. Al final, el Atlético, en el que llevo poco, si me posiciono solo en las top singles y le va fatal, o sea, ¿ahora qué hago? ¿Me voy al otro extremo contrario o me voy al medio? Yo prefiero siempre estar en un punto medio cuando estoy empezando a trabajar con una persona en la que tengo un poquito de top singles, un poquito de top sets, un poquito de trabajo en rampa, obviamente entendiendo el contexto que me vendría
hablando, Carlos, de, oye, pues me pasa esto, yo he estado haciendo X cosas, pero entienden de eso, me gusta estar en un punto intermedio, porque eso me da capacidad para pivotar un poquito hacia el volumen, si veo que responde muy bien, un poquito hacia la intensidad, si veo que responde muy bien, entiéndase la intensidad como lo entendí aquí, que es ese producto de básicamente la carga y el esfuerzo, ¿vale? No tanto como el RPE que hay, sino, ¿vale? Para mí intensidad es el elemento compuesto entre la carga que estás haciendo y el esfuerzo sería las reps y el RPE, ¿no? Así que es muy importante, como estás en un punto medio, puedes pivotar hacia un lado y otro y el atleta prácticamente ni se entera. No hay cambio brusco en el sistema. En cambio, si por ejemplo me pongo el volume work y va fatal, pues bueno, no, pues cualquier cambio que haga muy drástico, puede ser que funcione muy bien, puede ser que no, y no me gustan, a mí no me gusta hacer cambios a lo loco. Me gusta que todo tenga, como digo, una especie de porqué. Aunque luego el porqué, igual, viene de una simplificación de la realidad. El entrenamiento es complejo y lo que nosotros intentamos hacer es crear una simplificación que el mero hecho de ser una simplificación ya tiene un error. Así que todo lo que pensamos siempre va a tener un error, simplemente simplificación, simplificación, bucle de feedback tras bucle de feedback, vamos intentando que nuestra simplificación sea un poco más certera, sea un poco más acertada. De hecho, esto, por ejemplo, en este caso, imaginaos que después de estar por dos arroba tal, no sé qué, vamos que, oye, nos falta trabajo o que, por ejemplo, me da a mí simplemente por intuición de, oye, vamos a intentar este por 2,5 convertirlo en un 2 por 2,5 y vemos que, oye, se va sintiendo mejor, la tendencia sigue siendo buena. O que aquí en el por 4 por ejemplo, empezamos a empujar un poquito más ese trabajo de bacos y se va sintiendo bien. Pues básicamente, en función de las acciones que yo voy tomando de manera estratégica, voy sacando ese feedback, como digo, ese feedback, ese bucle de feedback. Pero bueno, muy importante, ya digo, por ejemplo, en este build block, el objetivo era simplemente seguir pusheando la baseline mediante, por ejemplo, el trabajo de backups, por ejemplo. Luego la rampa, al final, por ejemplo, podríamos hacer simplemente una topset y una backups. El problema con eso es que la rampa es un protocolo híbrido, otra vez que está entre el punto de, oye, intensidad de solo topset y luego backups, que lo normal es hacer backups tranquilas y muy ligeras, lo cual hace que tenga un volumen bajo, pero intensidad más o menos alta, o volumen work a muerte y tal, pues en cambio utilizo una rampa que me hace ver, oye, acumula cierto trabajo, pero también llega a un porcentaje de intensidad relativamente alto, una intensidad relativamente alta, ¿verdad? Eh, Luego, por ejemplo, en la banca, por ejemplo, en su caso, bueno, hemos tenido que lidiar con algunas molestias, ¿vale? Otro que lidiar con algunas molestias también en su momento, y esto es lo único que es lo más, es real realmente, o sea, no se puede esconder. Todos los atletas tienen en algunos momentos molestias y tú como entrenador tienes que aprender a lidiarlas. Por ejemplo, una de las cosas que hago yo es, cuando empezamos un bloque, un macrociclo o algo, intentar que las primeras semanas estén orientadas a lidiar un poquito con esa molestia. Y luego intentar volver al sistema que ya no ha funcionado. Por ejemplo, aquí utilizamos un board pequeñito, ¿podríamos volver a utilizarlo? Podríamos volver a utilizarlo. Pero en mi caso quiero ver, digo, vale, imagínate que la primera semana me ha ayudado para mantener un nivel de carga más o menos, pero a la vez me ha ayudado a, a no tener molestias. Si luego, por ejemplo, puedo volver a la normalidad ya sin molestias, perfecto, vuelvo a la normalidad. Que vuelvo la semana 2 y, uff, tengo alguna molestia rara, pues entonces vuelvo a utilizar el método de, en este caso, justo un board. Em, Podría decir, Alberto, pero ¿y por qué no era más conservador? Podría ser más conservador. En este caso, por ejemplo, no es una molestia que nos vayamos a morir. Si fuese una molestia gorda, pues sí sería una época de recuperación un poquito más gorda. Pero en este caso, no, el objetivo es simplemente, oye, vamos a aliviar un pelín de molestia, pues sabemos que estaba un poco tocado y listo. Pero ya digo, por ejemplo, su tipo de trabajo, tenemos una banca que es una especie de build bench de attack, que es una especie de medio rampa. No, medio rampa, tenemos como una doble topset, 2x2,7, que es una especie de, como si fuese una topset repetida, con una especie de volume work el cual me permite tocar una intensidad alta a la vez a lo largo de trabajo y después hacemos una señal que me permite tocar un porcentaje del RM más alto y después bajamos un poquito a ese 2x2 que seguimos más o menos acumulando trabajo. Es un protocolo, digamos, híbrido, ¿no? Entre un poquito todo. Luego aquí tenemos Attack Bench pura y dura, Top Single y rampa, Volume Work y luego aquí una banca de recuperación preparatoria. Esta de Volume Work, por ejemplo, tampoco o sea, no es que no lo puseamos, ¿no? Pero no es un volume work de 4x3,7 y medio, ¿vale? Un 4x3,6 es un rango de esfuerzo asumible, ¿vale? Luego aquí, por ejemplo, el peso muerto, curioso, que empezamos con la primera semana en cuanto a pausas DL, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, básicamente porque quería enfatizar ciertos aspectos de su posicionamiento y mediante la selección de ejercicios quise meterle un poquito mano en el posicionamiento mediante el D de pausa. Pausa abajo, tal, primera semana. Si por lo que sea esta estructura se sentía muy bien, la volveremos a repetir. Simplemente hacemos DL pausa y ya sabemos que quiero terminar con este DL. Este DL por 2,6, ¿vale? En Combe. Aquí, por ejemplo, no tengo puesto las milestones ni las cargas ni nada, en parte porque las tengo apuntadas yo en otra parte, ¿vale? Em,
Luego aquí, por ejemplo, fijaros, el de secundario, más volume work puro y duro, aquí donde sí pulsamos un poquito más. Y, por ejemplo, aquí incluso utilizo el cap de la arroba, ¿vale? Yo quiero que me hagas esta cara y no quiero que se te vaya de esta intensidad, de este esfuerzo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podemos ver un poquito cómo describiría este sistema. Pues diría que es un sistema, por ejemplo, en los días de apoyo, ¿no? Secundario, tercero, cuaternario, relativamente estático, donde tengo yo al atleta le pongo un rango de trabajo, un rango de esfuerzo, y vale, quiero que me haga esto, quiero que me haga este esfuerzo, y poco a poco vamos a intentar subir, hacer una sobrellevada progresiva. Yo no voy a cambiarte dentro de esto va a ser más o menos estático. Por 3 arroba 7 va a ser por 3 arroba 7 casi todo el bloque o casi todo el marco. Y vamos a intentar, de ese por 3 arroba 7, ir poco a poco aumentando la sobrecarga progresiva. ¿Cómo lo hago? Lo hago de manera muy sencilla. Lo que hago es, yo a la letra le pongo un techo y le pongo un suelo. ¿Vale? A la letra, por ejemplo, aquí eh, le pongo, vale, imaginaros, CAP 95. Eh, luego aquí, por ejemplo, le pongo CAP 96. Aquí, CAP 90, imagínate, un mundo ideal, CAP 97. Lo ideal es que el techo cada vez sea más alto. ¿Qué pasa? Que realmente no es el caso. Lo que va ocurriendo es que, por ejemplo, cuando el nivel de eficiencia es alto, o sea, por ejemplo, este CAP 91, es como, vale, el techo está aquí. Que yo creo que estos 90 me los mueve relativamente bien. Oye, si me la han movido relativamente bien, el techo ya no quiero que sea 91, quiero que sea 92. Y a lo mejor te puedo poner un techo y un suelo, y ya te digo, vale, no quiero que me baje de 91, no quiero que me baje de 92. O sea, no quiero que me suba de 92. Por ejemplo, a lo mejor aquí te pongo un suelo, mínimo 175. De hecho, por ejemplo, aquí, en este caso, por ejemplo, digo, sorpréndeme, no te restringo, ponme como máximo 10 kilos respecto a la última semana. ¿Por qué le digo esto? Vale, ciertos aspectos, porque como me gusta un sistema dinámico en el que yo pongo esos techos y esos mínimos, pero en algunos momentos, de manera estratégica, digo, vale, aquí estos 175 se movieron bien. ¿Qué es lo que hubiese hecho en un bloque normal a lo mejor? Pues voy a ponerle mínimo 175. Máximo a lo mejor, yo creo que si lo normal es que salta entre un 3 y un 5%, pues entre 80 y 85 como mucho. Vale, digo, por aquí se tiene que mover. ¿Qué pasa? Que eso en cierta manera lo está restringiendo. Y de alguna vez me gusta, oye, dejarle un poquito, 2 semanitas al atleta donde nos dejamos un poquito, a lo mejor yo le estaba poniendo el techo muy alto, o le estaba poniendo el suelo también muy bajo o muy alto. A lo mejor el atleta yo le estaba poniendo el suelo y le iba a poner yo, oye, mínimo 180. Y a lo mejor esta persona me hace 177 y luego el desarrollo del bloque es mejor, porque las 2 primeras semanas necesitas saltos más cortitos, ¿sabes? Algo del estilo. Mi intención es que entendáis que al final esto también es como, no es una ciencia exacta, quien te intente vender que es una ciencia exacta, te miente, es muy complejo realmente, el entrenamiento es muy complejo y lo que tú tienes que intentar es, como digo, que tu simplificación sea cada vez mejor. Yo intento tener ese sistema estático un poquito más para el trabajo de baseline, donde impulso esas adaptaciones reales, ese trabajo un poco más dinámico, donde busco crear ese momentum, ¿vale? Mediante top sets, mediante esa búsqueda de las milestones, con ese estudio del porcentaje de salto, por ejemplo, yo si a lo mejor sé que esta persona, ¿por qué le pongo? Méteme como máximo 7 kilos. Pues bueno, yo le pongo máximo 7 kilos porque yo tengo estudiado que en su caso lo normal es que me salte un 3%, que en su caso es un 5 kilos. Es decir, lo normal es que a él, por ejemplo, si me hace 150, me haga 155. De hecho, esto lo ha puesto a él porque ha saltado a 155. Por ende, cuando yo le estaba poniendo los mínimos, los techos, los rangos de libertad para que se vaya moviendo por donde yo quiera, eh, estaba haciéndolo bien, a priori. Luego ya veremos el desarrollo del bloque, ¿no? ¿Por qué? Porque a priori ha saltado lo que está acostumbrado. Puede ser que lo haya hecho simplemente porque se ha acostumbrado ya a saltar eso. Puede ser también, como digo, realmente complejo. Eh, pero bueno, la idea, como digo, es impulsar ese momento mediante las top sets del día primario, mediante el trabajo del día primario, que no tiene por qué ser top set, puede ser rampa, puede ser volume work más single, puede ser lo que sea. Simplemente te tienes que ajustar al principio que he puesto aquí, que está justo para que veáis aquí, que es lo de recovery y readiness, ¿vale? Tú lo que tienes que limitarte es perdonad, lo que tienes que limitar es mediante el volumen y la intensidad, que son las barreras principales del entrenamiento, tienes que inducir eso va a inducir un nivel de readiness y de recovery, y tú vas a tener que cumplir unas necesidades tanto de volumen como de intensidad, entiéndase intensidad como carga como carga y esfuerzo, y si cumple esas necesidades, induciéndole mediante el volumen y la intensidad necesaria, induciéndolo además mediante la selección de ejercicio, el sistema va a seguir funcionando. ¿Qué ocurre? Que bueno, esto no es tan sencillo como, vale, yo te pongo un protocolo, ese protocolo te da un día estático, otro día dinámico, y listo. Y ya a partir de ahí yo te voy subiendo la carga. Te voy poniendo cada vez tachos más altos, cada vez mínimos más altos. Ojalá fuese así. ¿Qué ocurre? Que el sistema muchas veces no funciona y tienes que generar nuevos cambios en el sistema. Por ejemplo, imaginaros que por ejemplo, que por uno no se llega a sentir bien, por uno el objetivo, por ejemplo, principalmente que, oye, si tenemos aquí
135 por 3 y luego este día tienes que tocar 155, por ejemplo, estamos hablando de 20 kilos de salto que echando la cuenta rápida no sé cuánto es, pero 20 sobre 155 es un porcentaje alto. Es decir, de un día a otro, a lo mejor estás muy bien recuperado, pero poco preparado a nivel de porcentaje del RM. A nivel de, oye, la carga que estás tocando, pues estás súper recuperado en ese aspecto, tal, pero no estás preparado para tocar ese porcentaje del RM nuevo. Por eso está esta single que, oye, me obliga a, oye, toco esa carga, toco también esta intensidad y así no pierdo esa skill, ese nivel de preparación para llegar a la semana 2 a esta carga en concreto, que es 155 relativamente bien. Porque yo creo que si hiciese 135 por 3 arroba 6, por ejemplo, o arroba 5 y medio, no llegaré suficientemente preparado. Creo que esta single está puesta aquí de manera estratégica. Podría probar quitarla. Si algún día la pruebo y la quito y funciona mejor, entonces tendré que reevaluar mi razonamiento lógico. Pero muy importante que detrás de todo lo que hagáis haya un razonamiento lógico. ¿Por qué? Porque entendamos que ya es muy complejo el entrenamiento. Si ya es complejo y encima no hay un razonamiento lógico, la cagaste. Vamos a poner algo complejo, vamos a poner un razonamiento lógico, vamos a ver los resultados. Si el resultado es bueno, perfecto. Me justifica el razonamiento lógico. Imagínate que he cogido un buen resultado y el razonamiento no ha sido el adecuado. Bueno, mientras el resultado sea bueno, en parte me lo está justificando. Que el razonamiento puede ser súper bonito, pero el resultado es malo, en ese caso ya sabes que simplemente hay que cambiar algo, hay que hacer algún pequeño cambio, porque lo importante es siempre al final del todo, ¿cuál es? Es el resultado. El resultado es la meta clara, es subir la performance. Si la performance no sube, algo mal está ocurriendo. Puede ser que tu razonamiento sea súper bonito, pero si los resultados no lo avalan, no me importa tu razonamiento. Eh, Dicho esto, básicamente como por ejemplo cómo crear un bloque. Luego una vez que el bloque, yo por ejemplo, eh, a ver si se me carga. Vale, aquí yo lo que hago es, vale, yo en mi caso tengo creado el build block, tenemos que pasar al preparatory block. Tengo más o menos puesto lo que me gustaría hacer los días primarios, que son los días donde vamos a ir en búsqueda de esos milestones y demás. Y si intento calcular, bueno, no calcular, pero intento ver un poco por dónde creo que quiere ir. Por ejemplo, este bloque, empezamos, para que lo veáis, por 3 arroba 6 6 6 6 y luego terminamos con una tasa variable por 2 arroba 6, donde bajamos un poquito, nos permite también tocar un porcentaje de DRM un poquito más alto. Y luego, por ejemplo, eso encadena con lo que vamos a estar haciendo aquí, ¿vale? Que es el siguiente bloque, que fijaros que es por 2 arroba 6, por 2 arroba 6, por 2 arroba 7, por 2 arroba 7 y por 1 arroba 6. ¿Por qué hacemos esto? Precisamente porque quiero que en el nivel macro, en el nivel meso, perdón, eh, quiero que, por ejemplo, este bloque no iba a pushear, este bloque era de build, no íbamos a pushear, simplemente íbamos a, oye, vamos a dejar un poquito como, vamos a ponernos de cara, vamos a subir un poquito la baseline, vamos a poco a poco subir un poquito más las milestones, pero bueno, ahora tenemos el preparatory block, que es este, que nos tiene que dejar preparados para el attack block, que es el final de la prep, o el final del micro, en este caso el final de prep. Eh, Oye, pues, si en el bloque 2, semana 5, no me has tocado, por ejemplo, ningún 90% del RM, yo creo que no va a estar suficientemente preparado para tocar un 100% en 5 semanas más. Por eso lo que hago, digo, vale, en este bloque, en el build block, vamos a buildear, después en el preparatorio vamos a seguir buildeando, pero te voy a preparar un poco para que al final toque una, o sea, estás haciendo un entrenamiento, un sistema que te deje preparado, como digo aquí, pero recuperado, porque por una rebase, por una rebase no te va a matar a priori. O sea, te va a preparar, pero te va a recuperar, ¿para qué? Para luego en el bloque de ataque seguir pusheando. Y aquí, por ejemplo, ya no tengo puesto nada porque simplemente quiero ver un poquito cómo va el preparatorio. Si esta estructura va bien, si esta estructura va muy, muy bien, seguramente vamos en medio copiarla, pum, y en lugar de, por ejemplo, hacer aquí por 2 arroba 7, por 2 arroba 7, y a lo mejor hacemos 2 arroba 7, por 1 arroba 7 y por 1 arroba 8 o lo que sea. Pero muy importante, insisto, tenéis que ajustar a las necesidades y necesidades de carga del atleta, ¿vale? Todo esto mediante un entrenamiento que tiene que estar manipulando el volumen y la intensidad, que tiene efecto en el nivel de readiness y recovery. Sé que puede llegar a ser complejo, pero insisto, si tenéis alguna duda en concreto después de este vídeo, habladme en Instagram, os puedo plantear cualquier duda que me digáis, yo intentaré responderla y aparte echar un cable. Tengo una infinidad de vídeos donde hay casos prácticos. Si he subido este vídeo, seguramente ya se hayan subido otro vídeo en el que hago 3 casos reales de alguna de mis atletas y os puede venir bien también para traer todos estos conceptos, algo abstractos a tierra, ¿vale? Así que nada, señores, espero que os haya gustado mucho. Si os ha gustado, poned en los comentarios Javicho Estafador, ¿vale? Luego, señores.